Mamá me enseñó a no quedarme con lo que no es mío. La voz de la niña resonó en el imponente vestíbulo de Kelly Industries, haciendo que el multimillonario director ejecutivo se quedara paralizado. Irwin Kelly, un hombre de 34 años acostumbrado a negociaciones de millones de dólares, bajó la mirada y vio a una niña rubia de 7 años vestida con un vestido rosado descolorido y zapatos gastados, extendiéndole su cartera de cuero italiano con más de $500 en su interior. Sus ojos se abrieron de sorpresa. Era su billetera la que ni siquiera había notado que había perdido. El dinero estaba todo allí, cada centavo intacto. ¿No tomaste nada?, preguntó Irwin con la voz entrecortada, apenas capaz de creer lo que veía. Por supuesto que no, señor, respondió Natalie con absoluta inocencia, sus ojos azules brillando con una honestidad pura. No es mío. En ese momento algo dentro del corazón roto del viudo comenzó a despertar. Durante 3 años, desde que perdió a su esposa Irene a causa del cáncer, se había enterrado en el trabajo y en la tristeza, convencido de que la bondad había desaparecido del mundo. Pero allí estaba esa niña pobre que claramente necesitaba desesperadamente ese dinero, devolviendo cada centavo sin dudarlo. Aún no lo sabía, pero aquella pequeña de coletas estaba a punto de cambiarle la vida para siempre. Porque cuando Irwin llevó a Natalie a su casa y conoció a su madre Michelle, una mujer de 27 años, que luchaba sola por criar a su hija después de haber sido abandonada por su pareja, encontró algo que creía haber perdido para siempre, una razón para vivir de nuevo. Pero no todo sería un cuento de hadas. El padre biológico de Natalie, movido por la codicia, regresaría exigiendo dinero y amenazando con destruir la familia que estaban construyendo. Y en un soleado día en el parque, intentaría algo impensable. Esta es la historia de cómo un simple acto de honestidad salvó no solo una billetera, sino 3 corazones rotos. Antes de continuar con la historia, cuéntanos desde dónde nos ves y cuántos años tienes. Espero que disfrutes del relato. El sol de la tarde caía sobre las aceras agrietadas del East Tampa, proyectando largas sombras entre los edificios desgastados que bordeaban la calle. Natalie Hughes, de 7 años, saltaba alegremente sobre el pavimento, sus coletas rubias rebotando a cada paso, tarareando una melodía que había aprendido esa mañana en la escuela. Su vestido rosado desteñido por innumerables lavados y remendado en el dobladillo por las cuidadosas manos de su madre, giraba alrededor de sus rodillas al moverse. Aquella tela había sido alguna vez brillante y alegre, pero el tiempo y las dificultades habían apagado su color igual que las circunstancias de su joven vida. Los brillantes ojos azules de Natalie centelleaban con la inocente alegría que solo los niños poseen, esa asombrosa capacidad de encontrar felicidad en las cosas más pequeñas. Una mariposa posándose sobre una flor, la manera en que la luz del sol danzaba entre las hojas, el simple placer de estar viva en un hermoso día. Acababa de salir del apartamento de su vecina, la señora Patterson, donde pasaba las tardes después de la escuela mientras su madre trabajaba. La anciana era amable, pero Natalie siempre sentía un vacío en el pecho. Durante esas largas horas, extrañando a su madre, deseando que pudieran pasar más tiempo juntas, como las familias que veía en la televisión. Al girar la esquina hacia su calle, algo en el suelo llamó su atención. Allí, medio escondida bajo el banco de una parada de autobús, había una cartera. No una cualquiera, sino una hermosa billetera de cuero negro que relucía incluso bajo la luz polvorienta de la tarde. Parecía cara del tipo de cosas que pertenecen a alguien importante, alguien de un mundo distinto al que Natalie conocía. Sus pequeños dedos se inclinaron y la recogieron. El cuero se sentía suave y flexible como nada que hubiera tocado antes. Su corazón comenzó a latir con una mezcla de emoción e incertidumbre. Natalie miró a su alrededor, esperando ver a alguien buscando desesperadamente su pertenencia perdida, pero la calle estaba vacía salvo por algunos autos que pasaban y un gato callejero tomando el sol en un escalón cercano. Con manos cuidadosas abrió la cartera. Sus ojos se agrandaron como platos. Dentro había billetes nuevos, más dinero del que había visto en toda su vida. Los contó en silencio, moviendo los labios. 10, 20, 30. Billetes de 50, quizás 8 o 9 de ellos. Su respiración se detuvo.
Era más dinero del que su madre ganaba en una semana limpiando pisos y baños. Con ese dinero podrían pagar el alquiler que ya llevaba 2 semanas de atraso. Podrían comprar víveres que duraran más de unos pocos días. Tal vez, solo tal vez, podrían comprarle a su madre ese abrigo cálido que había estado mirando en la tienda de segunda mano, el que dijo que era demasiado caro, pero que Natalie sabía que le encantaba. Por un momento, solo un breve y fugaz momento, Natalie sintió el peso de la tentación. Sus dedos temblaron al tocar los billetes. Pensó en el rostro cansado de su madre cuando llegaba del trabajo, en la manera en que los hombros de Michelle se hundían de agotamiento en las líneas de preocupación grabadas alrededor de sus ojos. Pensó en las veces que habían cenado solo arroz, porque era lo único que podían permitirse, en cómo su madre lloraba en silencio por las noches, creyendo que ella dormía en el miedo constante al desalojo que se cernía sobre su pequeño apartamento como una nube oscura. Pero entonces, tan claro como si Michelle estuviera a su lado, escuchó la voz de su madre en su cabeza, suave pero firme, las palabras que había repetido incontables veces desde que Natalie era lo bastante mayor para entender. Pequeña, quizás no tengamos mucho, pero tenemos nuestra integridad. Tenemos nuestra honestidad. Nunca tomes lo que no es tuyo, no importa cuánto lo necesitemos. Ese dinero no nos pertenece y tomarlo nos convertiría en ladronas. Somos mejores que eso. Somos personas honestas y ninguna dificultad cambiará eso. Los dedos de Natalie se apartaron del dinero. Su madre tenía razón. Siempre la tenía. Ese no era su dinero y estaría mal quedárselo sin importar cuánto lo necesitaran o cuánto pudiera ayudarlas. La idea de decepcionar a su madre, de traicionar los valores que Michelle había trabajado tan duro para inculcarle, era mucho peor que cualquier dificultad que pudieran enfrentar. Con renovada determinación, Natalie revisó el resto del contenido de la cartera. Había varias tarjetas de crédito con nombres grabados en letras doradas, una licencia de conducir, con la foto de un hombre apuesto de cabello castaño y ojos serios, y una tarjeta de presentación gruesa y elegante. Sacó la tarjeta y la observó con atención, esforzándose por leer las palabras con su mente infantil. Irwin Kelly leyó lentamente. Director ejecutivo, Kelly Industries. La dirección estaba en el centro de Tampa, en uno de esos altos edificios de cristal que había visto desde lejos, pero en los que nunca había entrado. Esos edificios que parecían tocar las nubes, donde las personas importantes tomaban decisiones importantes. Natalie tomó una decisión. Devolvería esa cartera a su dueño. Haría lo que su madre le había enseñado, lo correcto sin importar el costo. Guardó cuidadosamente la cartera en su pequeña mochila, la que tenía el cierre roto y que su madre había reparado con alfileres, y comenzó a caminar hacia la parada del autobús. Tenía unos pocos dólares en el bolsillo, el dinero del almuerzo que su madre le había dado esa mañana, dinero que debía durar toda la semana para comprar bocadillos. Pero esto era más importante. Lo usaría para pagar el pasaje del autobús al centro. El viaje duró unos 40 minutos. Y con cada kilómetro que pasaba, Natalie sentía crecer su nerviosismo. Observaba a través de la ventana sucia cómo el paisaje cambiaba de las casas modestas y las pequeñas tiendas de su vecindario, a edificios más grandes, calles más limpias, y finalmente los relucientes rascacielos del centro de Tampa. El edificio le pareció increíblemente alto, un monumento de vidrio y acero al éxito, y la riqueza que la hizo sentirse muy pequeña y fuera de lugar. Cuando el autobús se detuvo en su destino, Natalie bajó a una acera que brillaba de limpia. Todo allí era diferente, más brillante, más nuevo, mejor. Hombres y mujeres vestidos con trajes elegantes pasaban apresurados a su lado, sus zapatos resonando contra el pavimento, sus rostros serios y concentrados. Nadie parecía notar a la pequeña niña con el vestido rosado desteñido de pie, con su mochila gastada y sus ojos llenos de asombro y aprensión. Miró hacia arriba. La torre de Kelly Industries se alzaba hacia el cielo, toda de vidrio reflectante, que duplicaba el azul del cielo de Florida y las nubes blancas. La entrada estaba flanqueada por enormes columnas de granito, y a través de las puertas giratorias podía ver un vestíbulo que parecía sacado de un palacio.
Por un momento el valor de Natalie vaciló. Tal vez debería dejar la cartera con el guardia de seguridad. Tal vez no pertenecía a un lugar así. Pero no, había llegado demasiado lejos y debía hacerlo bien devolver la cartera directamente a su dueño. Respiró hondo y empujó las pesadas puertas giratorias. El vestíbulo era aún más impresionante por dentro. El piso de mármol pulido reflejaba todo como un espejo tan brillante que podía ver su propio reflejo, una figura pequeña y humilde, en aquel templo de riqueza y poder. Las paredes estaban adornadas con arte moderno que no comprendía, pero que sabía debía ser costoso. Un enorme candelabro colgaba del techo y sus cristales atrapaban la luz y proyectaban arcoíris en las paredes. Todo olía a limpio y nuevo a dinero y éxito tan diferente del olor húmedo del edificio de apartamentos donde vivía. Sus zapatillas gastadas chirriaron sobre el mármol mientras se acercaba al mostrador de recepción, donde una mujer se sentaba detrás de una elegante computadora. La recepcionista era hermosa con el cabello castaño rojizo perfectamente peinado, un maquillaje impecable y una blusa blanca impecable, que probablemente costaba más que todo el guardarropa de Natalie. Llevaba una placa con su nombre, Jennifer Sullivan, y tecleaba rápidamente sus uñas perfectamente arregladas, repiqueteando contra el teclado. Natalie se detuvo frente al alto mostrador, apenas alcanzando a ver por encima de él. Esperó pacientemente como su madre le había enseñado sin querer interrumpir. Pero la mujer no la notó al principio demasiado concentrada en lo que hacía. Finalmente Natalie carraspeó suavemente. «Disculpe, señora». Jennifer levantó la vista y sus cejas perfectamente delineadas se arquearon con sorpresa. Sus ojos recorrieron a Natalie observando el vestido descolorido, los zapatos gastados, la mochila remendada. Y Natalie pudo ver el juicio en su mirada, la pregunta silenciosa de qué hacía una niña como ella, en un lugar como ese. «¿Puedo ayudarte?», preguntó Jennifer con un tono educado pero frío, con una leve insinuación de que la niña no pertenecía allí. «Sí, por favor», dijo Natalie intentando sonar segura y adulta. «Necesito hablar con el señor Irwin Kelly. Es muy importante». La expresión de Jennifer cambió a una de divertida incredulidad. «El señor Kelly es un hombre muy ocupado, cariño. No tiene tiempo para visitas sin cita. Tal vez si me dices de qué se trata pueda dirigirte al departamento correspondiente». «Es algo personal», insistió Natalie aferrando las correas de su mochila. «Realmente necesito hablar con él directamente. Por favor, es sobre algo que perdió». Algo en los ojos azules sinceros y decididos de la niña debió haber conmovido a Jennifer. O quizás fue simple curiosidad por saber qué podía querer aquella pequeña con el director ejecutivo. Suspiró y levantó el teléfono. «Señor Kelly, disculpe la interrupción, pero hay una niña aquí en el vestíbulo que insiste en hablar con usted personalmente. Dice que se trata de algo que perdió». Hubo una pausa. «Sí, señor. Una niña quizás de 7 u 8 años. Parece bastante decidida». Otra pausa. «Sí, señor». «Se lo diré». Jennifer colgó y miró a Natalie con sorpresa renovada. «Va a bajar. Puedes esperar allí en la zona de asientos». Natalie caminó hacia los mullidos sillones de cuero que bordeaban una pared, pero no se sentó. Su vestido era viejo y podía estar sucio, y no quería ensuciar los muebles caros. En su lugar se quedó de pie, abrazando su mochila, mirando las puertas del ascensor con creciente nerviosismo. ¿Qué diría? ¿Se enojaría? ¿Pensaría que ella había robado la cartera y la estaba devolviendo solo por miedo? El ascensor emitió un sonido suave, y las puertas de acero pulido se deslizaron abiertas. De ellas salió un hombre que solo podía ser Irwin Kelly. Era alto, probablemente de 1,80 m, con el cabello castaño cuidadosamente recortado y un toque de gris en las sienes. Su traje azul marino estaba impecablemente confeccionado, ajustándosele a la perfección. Y hablando de riqueza y buen gusto, un reloj Rolex brillaba en su muñeca reflejando la luz del candelabro que colgaba sobre él. Era atractivo de una manera elegante y profesional, con una mandíbula fuerte y unos ojos inteligentes. Pero fueron esos ojos lo que más impactó a Natalie. Eran de un marrón tan oscuro que casi parecían negros,
y en ellos había una tristeza que parecía contradecir el éxito evidente en todo lo demás de su aspecto. Eran los ojos de alguien que había olvidado cómo sonreír, de alguien que había visto demasiado dolor. Incluso una niña de 7 años podía sentir la profunda melancolía que lo envolvía como una sombra. La mirada de Irwin recorrió el vestíbulo claramente buscando a quien lo había llamado desde su oficina, probablemente esperando a un adulto. Cuando sus ojos se posaron en Natalie, una chispa de confusión cruzó su rostro. Se acercó lentamente, sus caros zapatos de cuero resonando sobre el mármol. «Hola», dijo con una voz profunda y mesurada. «Soy Irwin Kelly. Jennifer me dijo que necesitabas hablar conmigo». Natalie tragó saliva y asintió. Sus manos temblaban ligeramente mientras abría su mochila y sacaba la cartera de cuero negro. La sostuvo frente a él con los brazos extendidos en gesto de ofrecimiento. «Encontré esto en la calle cerca de mi casa, señor Kelly. Vi su nombre y dirección dentro, así que vine a devolverla. Mi mamá siempre me enseñó a no quedarme con lo que no es mío». Durante un largo momento, Irwin simplemente miró la cartera, luego a la niña, y otra vez a la cartera. La tomó de sus pequeñas manos rozando sus dedos con los de ella, y la abrió. Sus ojos se agrandaron ligeramente al revisar el contenido. Todo estaba allí, cada tarjeta, cada billete completamente intacto. Sacó los billetes y los contó despacio. $540, la cantidad exacta que recordaba tener. Ni un centavo faltaba. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente. En los 3 años desde la muerte de Irene Irwin, se había vuelto cínico, desencantado. Había visto lo peor de la naturaleza humana en las salas de juntas, había sido testigo de cómo las personas mentían y engañaban, por mucho menos de lo que había en esa cartera. Había perdido la fe en la bondad, en la amabilidad, en la decencia inherente de la gente. Se había convencido de que la integridad no era más que una palabra que la gente usaba, pero no practicaba, que todos tenían su precio, que el honor era un concepto anticuado de otra época. Y ahí estaba esa niña tan pequeña, con sus coletas y su vestido remendado, varias veces extendiéndole la cartera como si fuera lo más natural del mundo. No esperaba recompensa, no buscaba elogios, simplemente había hecho lo que creía correcto porque su madre le había enseñado a ser honesta. «No tomaste nada del dinero», preguntó Irwin con la voz quebrada, como si hablar le resultara difícil. Necesitaba oírlo de sus labios confirmar que no era algún tipo de engaño, que aquella inocencia era real. Natalie negó con firmeza, sus coletas moviéndose de un lado a otro. «No, señor, ese dinero es suyo, no mío. Tomarlo sería robar, y mi mamá dice que robar está mal sin importar lo que pase. Ella dice que nuestra integridad es lo único que realmente poseemos, y nadie puede quitárnosla a menos que la entreguemos nosotros mismos». Algo dentro del pecho de Irwin se resquebrajó, una grieta en el muro que había construido alrededor de su corazón. Sintió una ola de emoción tan poderosa que casi lo hizo tambalearse. Un tsunami de sentimientos que había estado reprimiendo durante 3 años. Dolor sí, pero también algo que no había sentido en tanto tiempo que casi no lo reconoció: esperanza. Miró a aquella niña en su vestido raído y sus zapatos desgastados, claramente de una familia que luchaba por sobrevivir, y que aún así había encontrado varios cientos de dólares sin quedarse con un solo centavo. En su mundo de traiciones corporativas, operaciones internas y personas que venderían su alma por mucho menos, la honestidad de esa niña brillaba como un faro. La mente de Irwin viajó a Irene. Ella también creía en la bondad. Siempre veía lo mejor en las personas, siempre mantenía que la amabilidad y la integridad importaban más que la riqueza o el estatus. Eso era lo que él más amaba de ella, incluso cuando su optimismo a veces chocaba con su naturaleza pragmática. Y había estado tan emocionada por la idea de ser madre, de criar hijos con valores sólidos, de enseñarles a ser buenas personas, en un mundo que a menudo no lo era. «Si tenemos hijos», había dicho Irene una noche acurrucada junto a él, en la cama con la mano sobre el vientre, en anticipación de un embarazo que nunca llegó. «Quiero enseñarles que el carácter es lo que importa, que hacer lo correcto, incluso cuando es difícil, es lo que nos define».
El dinero va y viene, el éxito es pasajero. Pero la integridad dura para siempre. Mirando a Natalie, ahora Irwin, sintió que estaba viendo hecho realidad el sueño de Irene. Esa era la clase de niña que ellos habrían querido criar. Ese era el tipo de persona que habrían querido traer al mundo. Y aunque él e Irene nunca tuvieron esa oportunidad ahí, estaba la prueba de que existían personas como Michelle, mujeres que daban prioridad al carácter sobre la conveniencia que criaban a sus hijos, con los valores que realmente importaban. Sin pensarlo, Irwin se arrodilló para quedar a la altura de los ojos de Natalie. De cerca pudo ver la inocencia en sus ojos azules, la ligera timidez con la que jugaba con el dobladillo de su vestido, la sinceridad que irradiaba de ella. En ese momento algo que había creído muerto hacía 3 años, volvió a latir dentro de su corazón. «¿Cómo te llamas, cariño?», preguntó con suavidad. «Natalie Hughes, señor. Tengo 7 años. Voy a la escuela East Tampa Elementary». «Bueno, Natalie Hughes», dijo él con ternura. «Eso es posiblemente lo más honesto que alguien ha hecho por mí en años. Tal vez en toda mi vida». Irwin sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas, algo que no le había ocurrido desde el funeral de Irene. «Tu madre debe de estar muy orgullosa de ti». El rostro de Natalie se iluminó con una sonrisa que transformó por completo su expresión. «Mamá trabaja muy duro. Es limpiadora. Limpia oficinas y casas. A veces trabaja 2 o 3 empleos en un mismo día. No podemos vernos tanto como quisiera, pero cuando lo hacemos, siempre se asegura de enseñarme cosas importantes como ser honesta, ser amable y nunca rendirme, incluso cuando las cosas son difíciles». «Parece una mujer extraordinaria», dijo Irwin en voz baja. Su mente trabajaba a toda velocidad reconstruyendo la imagen de la vida de aquella niña, la ropa desgastada, la mención de varios trabajos, la pobreza evidente. Y aún así, su madre le había inculcado valores tan fuertes que aquella pequeña había cruzado toda la ciudad para devolver un dinero que claramente necesitaban con urgencia. «¿Y tu padre? ¿Está en casa?», preguntó Irwin con suavidad. La luz en los ojos de Natalie se apagó un poco. «No tengo papá». «Bueno, supongo que sí en algún lugar, pero se fue cuando yo tenía 3 años. Mamá dice que no era un buen hombre. Nunca llama, ni visita, ni manda dinero, ni nada. A veces desearía tener un papá como los otros niños de la escuela, alguien que jugara conmigo, que me enseñara cosas y nos protegiera. Pero mamá dice que estamos mejor sin él, y yo le creo. Ella nunca me ha mentido». Irwin sintió que el corazón se le encogía dolorosamente. Aquella niña tan pura, tan buena, abandonada por su padre luchando junto a su madre, solo para sobrevivir. Y aún así, estaba allí en su vestíbulo devolviendo dinero que evidentemente necesitaban. La injusticia de todo aquello, la crueldad del destino que le había dado a él riqueza y éxito, pero le había arrebatado la posibilidad de tener hijos, mientras una mujer tan merecedora y su hija apenas podían salir adelante, lo golpeó con una fuerza abrumadora. «Natalie, quiero llevarte a casa. Necesito conocer a tu madre y darle las gracias por haber criado a una hija tan increíble. Y también quiero darte una recompensa por tu honestidad». «¿Me dejas hacerlo?», Natalie dudó. Su madre siempre le había advertido sobre los extraños, sobre no subir a los autos de personas que no conocía. Pero algo en aquel hombre le transmitía seguridad. Sus ojos eran tristes pero amables. Y además él era el dueño de la cartera, así que técnicamente ya no era un completo desconocido. «Está bien», aceptó. «Pero mamá todavía está trabajando. No volverá hasta las 6». Irwin miró su reloj. Eran las 4:30. «No hay problema. Esperaré contigo. Vamos». «Mi coche está en el garaje». La condujo al estacionamiento donde un reluciente Mercedes negro estaba aparcado en un lugar con el letrero reservado. CEO. Natalie nunca había estado en un coche tan lujoso. Los asientos de cuero eran suaves y olían a nuevo y había pantallas y botones por todas partes. Irwin la ayudó a abrocharse el cinturón de seguridad con movimientos suaves y cuidadosos, y luego salieron al tráfico de Tampa. Mientras conducían, Irwin le hizo preguntas sobre su vida, su escuela, sus amigos, sus sueños.
Ella hablaba sin parar, perdiendo poco a poco la timidez inicial al darse cuenta de que él la escuchaba con verdadero interés. Le contó sobre su maestra favorita, la señora Anderson, que a veces le daba bocadillos extra cuando creía que nadie la veía. Habló de su mejor amiga Emma y de cómo jugaban a ser princesas durante el recreo. Le confesó que quería ser maestra cuando creciera para ayudar a otros niños a aprender. Mamá dice que la educación es lo más importante, explicó Natalie. Ella no pudo terminar la secundaria porque su familia necesitaba que trabajara, pero me hizo prometer que yo siempre seguiría estudiando pase lo que pase. Me ayuda con la tarea todas las noches, incluso cuando está tan cansada que casi no puede mantener los ojos abiertos. Irwin escuchaba en silencio y con cada palabra crecía su admiración por Michelle Hughes, aunque aún no la había conocido. Criar sola a una hija así, trabajar en varios empleos y aún así encontrar fuerzas para ayudarla con la tarea, para enseñarle valores firmes pese a las dificultades. Eso requería una clase especial de fortaleza. Llegaron al vecindario de Natalie y Irwin no pudo evitar notar el contraste con el mundo que él conocía. Las casas eran pequeñas y desgastadas, muchas, con la pintura descascarada y los patios cubiertos de maleza. Algunas tenían rejas en las ventanas y basura en las esquinas, pero también había señales de vida y comunidad. Niños jugando al baloncesto en las entradas, vecinos conversando en los porches. Una sensación de apoyo mutuo entre quienes no tenían otra opción más que cuidarse unos a otros. «Esa es mi casa», dijo Natalie señalando una pequeña vivienda amarilla descolorida con un porche delantero hundido. El jardín era diminuto, pero estaba bien cuidado, con unas pocas flores luchando por florecer bajo el calor de Florida. La casa era vieja y necesitaba reparaciones, pero se veía limpia y mantenida con esmero, dentro de lo que su madre podía hacer con recursos limitados. Se detuvieron junto a la acera y mientras bajaban del coche, Irwin escuchó algo que le heló la sangre. A través de las delgadas paredes de la casa se oía un llanto, unos sollozos profundos y desgarradores cargados de desesperación y angustia. Natalie también lo oyó y su rostro palideció. «¿Mamá?», susurró y corrió hacia la puerta forcejeando con la cerradura, hasta que logró abrirla. Irwin la siguió con una sensación instintiva de que algo iba muy mal. El interior era pequeño, pero impecablemente limpio. Los muebles eran viejos y desparejados, evidentemente de segunda mano, pero todo estaba ordenado y bien cuidado. Había dibujos coloridos pegados en las paredes, obras de Natalie, que aportaban un toque de alegría al espacio tenue. Se veía una pequeña cocina a la izquierda y a la derecha, una diminuta sala donde una mujer estaba sentada en un sofá gastado, con el rostro enterrado entre las manos, los hombros sacudidos por el llanto. «Mamá», gritó Natalie corriendo hacia ella. La mujer levantó bruscamente la cabeza. Michelle Hughes era hermosa pese a las lágrimas y el evidente agotamiento. Tenía el cabello rubio como su hija, aunque recogido en una coleta sencilla. Su rostro era joven, solo 27 años, pero ya mostraba las huellas de la dureza de la vida, líneas finas, alrededor de los ojos, una delgadez que hablaba de comidas saltadas, un cansancio que iba más allá del cuerpo. Llevaba jeans y una camiseta sencilla, limpias pero gastadas. Sus manos estaban enrojecidas y ásperas por los años de contacto con productos químicos de limpieza. Cuando vio a Natalie, el alivio inundó su rostro, seguido rápidamente por la confusión al notar al hombre alto y bien vestido en la puerta. «Natalie, ¿dónde estabas?» «Llegué temprano y no estabas en casa de la señora Patterson. Estaba tan preocupada». Se puso de pie rápidamente, colocándose instintivamente entre su hija y el desconocido. «¿Quién es usted?» «¿Qué hace en mi casa, Irwin?» Levantó las manos en un gesto pacífico. «Señora Hughes, lamento la intromisión. Mi nombre es Irwin Kelly. Su hija hizo algo increíblemente bondadoso hoy, y quería agradecerles personalmente», dijo Irwin con sinceridad. La confusión de Michelle se profundizó, pero antes de que pudiera responder, Natalie intervino con entusiasmo, las palabras saliendo atropelladas. «Mamá, encontré la billetera de este señor en la calle. Tenía mucho dinero dentro, pero recordé lo que siempre dices sobre no quedarnos con lo que no es nuestro».
Así que miré su tarjeta de presentación, tomé el autobús al centro, hasta su gran edificio de oficinas, y se la devolví. Y él quiso conocerte y darme una recompensa. La mano de Michelle voló a su boca. ¿Tomaste el autobús al centro tú sola?, exclamó con la voz quebrada. Natalie, eso es tan peligroso. Pudiste haberte lastimado o perdido o... Las lágrimas le brotaron de nuevo. Lo siento, mamá. Solo quería hacer lo correcto, susurró la niña. Irwin dio un paso al frente con calma. Señora Hughes, por favor no se enoje con ella. Lo que hizo fue increíblemente valiente y honesto. La billetera tenía varios cientos de dólares y no tomó ni un solo centavo. En mi mundo ese tipo de integridad es, bueno, casi inexistente. Michelle miró a su hija con una mezcla de orgullo, miedo y amor abrumador. La abrazó con fuerza besando la parte superior de su cabeza. No estoy enojada, cariño. Estoy orgullosa de ti. Muy, muy orgullosa. Hiciste exactamente lo que te enseñé. Alzó la vista hacia Irwin por encima de la cabeza de Natalie. Lo siento, señor Kelly. Gracias por traerla a casa sana y salva. Como puede ver, estamos pasando un día difícil y no estaba pensando con claridad. ¿Qué sucedió?, preguntó Irwin con suavidad. Si puedo preguntar. El rostro de Michelle volvió a desmoronarse. Llevó a Natalie al sofá y se sentó junto a ella abrazándola con ternura. Perdí mi trabajo hoy, dijo con voz temblorosa. La familia para la que limpio 3 días a la semana se muda fuera del estado. Me lo dijeron esta mañana. Era casi la mitad de mis ingresos. No sé cómo voy a pagar el alquiler la próxima semana. He estado aquí sentada tratando de pensar qué hacer, cómo mantener un techo sobre nuestras cabezas. La desesperación en su voz era devastadora. Irwin vio ante él a una mujer al borde del abismo, luchando con todo lo que tenía para cuidar de su hija aterrorizada ante la posibilidad de fracasar. Y en ese instante, tomó una decisión, una que le pareció correcta, de una forma que nada lo había sido desde la muerte de Irene. Señora Hughes, soy dueño de una empresa grande. Tenemos un departamento de mantenimiento que se encarga de la limpieza y el cuidado de nuestras oficinas. Justamente estamos necesitando nuevo personal. Si está interesada, me gustaría ofrecerle un puesto. Los ojos de Michelle se abrieron de par en par, incrédulos. ¿Me está ofreciendo un trabajo? ¿Así sin más? Así es, confirmó Irwin con una leve sonrisa. Cualquier mujer que cría a una hija con la integridad que Natalie demostró hoy merece una oportunidad. El puesto es de lunes a viernes con horarios razonables y beneficios, incluyendo seguro médico. El salario es competitivo, mucho mejor que la mayoría de los trabajos de limpieza. No sé qué decir, susurró Michelle con lágrimas nuevas, pero esta vez de alivio y esperanza. Gracias. Muchas gracias. Sí lo acepto. ¿Cuándo puedo comenzar? Mañana, si puede. Preséntese en el edificio a las 8 de la mañana. Pregunte por Jennifer en la recepción. Ella la llevará con recursos humanos. Irwin sacó su billetera, la misma que Natalie había devuelto, y tomó un billete nuevo de $100. Y esto es para ti, cariño. Una recompensa por tu honestidad. Los ojos de Natalie se abrieron como platos. Nunca había sostenido un billete de $100. Miró a su madre en busca de permiso, y Michelle asintió sonriendo entre lágrimas. Puedes aceptarlo, cariño. Te lo ganaste. Natalie tomó el billete con cuidado reverente, como si pudiera desaparecer si no lo manejaba con suficiente delicadeza. Gracias, señor Kelly. Muchas gracias. Cuando Irwin se preparaba para irse, se detuvo en la puerta y volvió la vista hacia ellas. Señora Hughes, Natalie. Hoy me recordaron que todavía existe la bondad en el mundo, que aún hay personas con integridad y corazón. Hacía mucho que no me sentía esperanzado por nada. Gracias por devolverme ese regalo. Salió, subió a su Mercedes y se alejó por las calles de Tampa. Pero mientras conducía hacia su mansión vacía, no podía dejar de pensar en la niña de las coletas y en su madre trabajadora. Por primera vez en 3 años desde el día en que Irene murió,
Irwin Kelly sintió algo moverse en su pecho, algo que podría ser esperanza. Esa noche, recostado en su cama enorme dentro de su mansión solitaria, Irwin miró el techo y pensó en el futuro. Pensó en Irene, en los sueños que habían compartido, en los hijos que habían planeado tener. Y por primera vez desde su muerte, al pensar en esos sueños perdidos, no sintió solo dolor, sino también algo más. Algo que le asustaba por su intensidad posibilidad. En la pequeña casa amarilla al otro lado de la ciudad, Michelle arropó a Natalie en su estrecha cama, alisando su cabello rubio y besando su frente. «Estoy muy orgullosa de ti, mi niña», susurró. «Hiciste lo correcto hoy incluso cuando fue difícil. Eso es lo que te hace especial», mamá, murmuró Natalie soñolienta. El señor Kelly parecía tan triste. Sus ojos eran tristes. Ojalá pudiéramos hacerlo feliz. Michelle sonrió con ternura. Tal vez podamos, cariño. Tal vez podamos. Y mientras madre e hija se quedaban dormidas, ninguna de las dos podía imaginar cómo sus vidas estaban a punto de cambiar. Cómo un simple acto de honestidad se transformaría en una historia de amor que las uniría para siempre, sanando heridas que no sabían que existían y creando una familia en las circunstancias más inesperadas. A la mañana siguiente, Michelle se paró frente a su pequeño armario, tratando de decidir qué ponerse para su primer día de trabajo. Eligió su mejor pantalón negro y una sencilla blusa azul, planchándolos con cuidado con su vieja plancha. Natalie la observaba desde la cama, rebosante de emoción. «Te ves hermosa, mamá», dijo con sinceridad. Michelle sonrió a su hija a través del espejo. «Gracias, cariño. Ahora pórtate bien con la señora Patterson hoy». «Te recogeré justo después de la escuela», dijo Michelle con una sonrisa. El viaje en autobús al centro se sintió diferente aquella mañana. Michelle observaba cómo la ciudad se transformaba a su alrededor, de lo familiar a lo desconocido, y sentía crecer los nervios en su estómago. ¿Y si no era lo suficientemente buena? ¿Y si descubrían que solo había terminado el 10º grado? ¿Y si el señor Kelly se arrepentía de haberle ofrecido el trabajo tan impulsivamente? Pero al llegar a Kelly Industries y dar su nombre en la recepción, Jennifer la recibió con una sonrisa profesional y la condujo al departamento de recursos humanos. En menos de 2 horas, Michelle había llenado toda la documentación, recibido su uniforme, un conjunto de cómodos pantalones y polos en los colores de la empresa, y hecho un recorrido por las instalaciones que estaría a cargo de mantener. Su supervisora, una mujer amable llamada Patricia Martínez, le explicó sus tareas y le mostró los armarios de suministros y el equipo. «Estarás principalmente a cargo de los pisos ejecutivos», explicó Patricia. «El señor Kelly pidió específicamente que te asignaran allí. En realidad es un puesto mejor que el que suelen tener los nuevos empleados». Michelle sintió una oleada de gratitud. Se entregó al trabajo con la dedicación que siempre la había caracterizado. Limpiaba con cuidado meticuloso, prestando atención a cada detalle, asegurándose de que todo quedara impecable. Los demás miembros del personal de limpieza eran amables y acogedores, y Michelle empezó a sentir que tal vez, solo tal vez, las cosas finalmente estaban mejorando. Durante su primera semana veía ocasionalmente a Irwin pasar por los pasillos. Él la saludaba con un leve gesto de cabeza y ella respondía con una sonrisa, pero no hablaban más allá de breves saludos. Él parecía completamente absorto en su trabajo, siempre apurado entre reuniones, con el teléfono sonando sin cesar y el ceño concentrado. Pero Michelle notó algo en su mirada cuando la veía, una suavidad que no mostraba con nadie más. Irwin, por su parte, se descubrió cada vez más consciente de la presencia de Michelle en el edificio. Sabía su horario, los pisos en los que estaría limpiando y a qué hora, y encontraba excusas para pasar por esas áreas. Se decía a sí mismo que solo estaba verificando cómo se adaptaba a su nueva empleada, asegurándose de que todo marchara bien. Pero sabía que era más que eso. Había algo en ella que lo atraía, una calidez, una autenticidad rara en su mundo de sonrisas falsas y política corporativa. Fue en la segunda semana cuando tuvieron su primera conversación real. Irwin había estado trabajando hasta tarde como de costumbre.
A las 8 de la noche, su oficina era una de las pocas que aún tenía las luces encendidas. Escuchó un suave golpe en la puerta entreabierta y levantó la vista para ver a Michelle de pie allí con su carrito de limpieza. «Perdón, señor Kelly», dijo en voz baja. «Puedo volver más tarde si está ocupado». «No, no está bien. Pase y por favor, llámeme Irwin». Ella sonrió y comenzó a vaciar su papelera y a quitar el polvo de los estantes. Irwin la observaba trabajar notando la eficiencia de sus movimientos, la atención con que hacía cada cosa. No lo hacía por cumplir. Realmente le importaba hacer bien su trabajo. «¿Cómo está Natalie?», preguntó él, sorprendiéndose a sí mismo con la pregunta. El rostro de Michelle se iluminó como siempre que alguien mencionaba a su hija. «Está maravillosa. Habla de usted todo el tiempo. Sabe del hombre amable que le dio $100. Los tienen marcados en su habitación. No gastará ni un centavo. Dice que es especial». Irwin sintió un nudo en la garganta. «Es una niña especial. Usted ha hecho un trabajo increíble con ella». «Lo intento», respondió Michelle, rociando limpiador sobre su escritorio y pasándole un paño con cuidado. «No siempre es fácil, especialmente sola. Pero ella lo vale todo. Cada sacrificio, cada dificultad. Todo vale la pena cuando la veo sonreír». «¿Lo hace todo sola?», preguntó Irwin casi sin darse cuenta. Natalie mencionó que su padre se fue. La expresión de Michelle se endureció un poco. «Diego sí. Se fue cuando Natalie tenía 3 años. Un día simplemente hizo las maletas y desapareció. Sin nota, sin explicación, sin manutención. No he sabido nada de él desde entonces. Y sinceramente mejor así. No era una buena persona. Tenía mal genio. Nunca nos golpeó, pero siempre temí que algún día lo hiciera. Cuando se fue al principio me destrozó, pero luego entendí que estábamos mejor sin él. Debe haber sido muy difícil», dijo Irwin con empatía. «Lo fue. Lo es. Pero nos las arreglamos. Nos tenemos la una a la otra y eso es lo que importa». Hizo una pausa y lo miró directamente. «¿Y usted, señor Irwin?» Natalie dijo que parecía triste. «¿Está bien?». La pregunta formulada con tanta preocupación genuina lo tomó completamente desprevenido. En su mundo la gente no le preguntaba cómo se sentía. Le preguntaban por las ganancias trimestrales, por las fusiones, por las acciones. Pero nadie le preguntaba si estaba bien. «Perdí a mi esposa hace 3 años», dijo de pronto las palabras saliendo antes de que pudiera contenerlas. «Cáncer». Fue rápido, brutal. 6 meses desde el diagnóstico, hasta el final. Teníamos planes, queríamos tener hijos, íbamos a intentarlo ese mismo año. ¿Y luego? Ella se fue. Y todos esos sueños murieron con ella. Los ojos de Michelle se llenaron de compasión. Dejó sus utensilios de limpieza y se acercó sin tocarlo, pero lo bastante cerca como para que él viera la empatía sincera en su rostro. «Lo siento mucho. Debió ser devastador. Lo fue. Lo es. Me refugié en el trabajo porque era lo único que tenía sentido. Los números, las negociaciones, las estrategias, son lógicas predecibles, a diferencia de la vida, del amor, de la pérdida. Pero el trabajo no es vivir», dijo Michelle suavemente. «Lo aprendí a la fuerza. Después de que Diego se fue, trabajé hasta el agotamiento. En parte por necesidad, pero también para no sentir nada. Fue Natalie quien me enseñó que la vida aún vale la pena incluso cuando duele. Sobre todo cuando duele, porque los momentos difíciles hacen que los buenos sean mucho más dulces». Hablaron durante otra hora mucho después de que Michelle terminara de limpiar la oficina. Hablaron de la pérdida y el amor de la paternidad, y los sueños del miedo y la esperanza. Fue la primera conversación real que Irwin había tenido con alguien en años. La primera vez que hablaba de Irene, la primera vez que admitía en voz alta lo solo que se sentía. Cuando Michelle finalmente se marchó empujando su carrito hacia los ascensores, Irwin se recostó en su silla y se dio cuenta de que estaba sonriendo. Sonriendo de verdad. La sensación le resultó extraña, como un músculo que había olvidado cómo usar. En las semanas siguientes, esas conversaciones nocturnas se convirtieron en una rutina. Irwin empezó a quedarse hasta tarde en la oficina,
no porque tuviera trabajo que hacer, sino porque quería hablar con Michelle. Descubrieron que tenían más en común de lo que sus circunstancias sugerían. A ambos les encantaban las películas clásicas, especialmente las comedias románticas antiguas. Ambos tenían una debilidad por las galletas con chispas de chocolate. Ambos creían en el poder de la educación para cambiar vidas. Michelle le habló de sus sueños de algún día volver a estudiar o obtener su equivalencia de secundaria, y quizás incluso ir a la universidad. Irwin le contó sobre su infancia, sobre crecer con dinero pero sin calidez. Sus padres estaban más interesados en el estatus social que en su propio hijo. Venían de mundos completamente distintos. Pero en la quietud de aquellas noches, con las luces de la ciudad brillando a través de las ventanas de su oficina, encontraron un terreno común. Fue en la cuarta semana cuando Irwin reunió el valor para preguntar algo que le rondaba la mente constantemente. Estaban sentados en su oficina, él en su silla de cuero, ella en el borde de su escritorio. Ambos sostenían tazas de café más relajados de lo que habían estado en años. Michelle comenzó. Él sé que esto puede sonar atrevido, pero podría volver a ver a Natalie. Quiero decir, pasar un tiempo con ella de verdad. Es solo que me parece una niña tan especial, y me gustaría conocerla mejor. Michelle lo observó con atención. Había aprendido a leer a las personas con los años. Era una habilidad de supervivencia. Buscaba señales de peligro, motivos ocultos, cualquier cosa que pudiera amenazar a su hija. Pero cuando miró a Irwin, solo vio bondad genuina y una profunda soledad. ¿Por qué? Preguntó simplemente. Irwin dejó la taza de café y se pasó las manos por el cabello, un gesto de vulnerabilidad que ella nunca le había visto. Honestamente, porque pienso en la familia que nunca tuve, en los hijos que Irene y yo nunca llegamos a conocer. Y cuando conocí a Natalie, cuando mostró ese carácter tan increíble, pensé si tuviera una hija querría que fuera como ella. No tengo niños en mi vida, Michelle. Ni sobrinos, ni ahijados. Y me doy cuenta de que extraño eso, la posibilidad de ser alguien importante para un niño. Michelle sintió un nudo en el pecho. Entendía la pérdida, entendía el anhelo, y reconoció la verdad en sus palabras. Está bien, dijo en voz baja. Sí, venga este sábado. Siempre vamos al parque los sábados. ¿Puede acompañarnos? El rostro de Irwin se transformó de pura alegría. ¿De verdad, gracias? Muchísimas gracias. Aquel sábado amaneció claro y brillante, el típico clima perfecto de Florida con cielos azules y una brisa suave. Irwin se encontró más nervioso que en cualquier junta directiva o negociación de millones. Se cambió de ropa 3 veces antes de decidirse por unos jeans y una camisa casual, queriendo parecer accesible en lugar de intimidante. En el camino se detuvo en una tienda de juguetes, sintiéndose completamente perdido entre los pasillos, hasta que una vendedora amable lo ayudó a elegir regalos apropiados para la edad. Una hermosa muñeca con vestidos elaborados, libros para colorear y un set de acuarelas. Cuando llegó a la pequeña casa amarilla, Natalie salió corriendo antes de que él pudiera tocar la puerta. «Señor Kelly vino, de verdad vino», gritó mientras se lanzaba hacia él. Irwin la atrapó en sus brazos, rodeándola instintivamente. La sensación de sostener a una niña, de ser confiado tan completamente, le llenó los ojos de lágrimas. «Claro que vine», dijo sonriendo. «Lo prometí». No. Michelle apareció en la puerta con jeans y una camiseta verde sencilla, el cabello suelto sobre los hombros. Se veía más joven, más relajada que en el trabajo. «Vamos, iremos al parque Bailey. No es nada lujoso, pero a Natalie le encanta el área de juegos». El parque era modesto, con juegos algo viejos, y césped irregular, pero estaba lleno del sonido de las risas de los niños. Natalie corrió de inmediato hacia los columpios, llamando a Irwin para que la empujara. Él obedeció, colocándose detrás de ella con las manos en su pequeña espalda. El primer impulso fue tímido, incierto. Nunca había hecho eso antes, nunca había empujado un columpio, nunca había sido responsable de la felicidad de alguien de una manera tan simple y física. Pero cuando Natalie chilló de alegría, pidiendo entre risas, «¡Más alto! ¡Empújeme más alto algo!»,
Despertó dentro de Irwin. Empujó con más fuerza encontrando un ritmo, y la observó elevarse en el aire, sus coletas volando detrás, su risa pura y libre. Cada vez que el columpio regresaba hacia él, veía en sus ojos una confianza absoluta. La certeza de que él estaría allí para impulsarla otra vez. Esa confianza total proveniente de una niña que apenas lo conocía, era al mismo tiempo humillante y sanadora. «Míreme, señor Kelly, estoy volando, de verdad estoy volando», gritó Natalie. Y entonces Irwin se dio cuenta de que estaba sonriendo. Sonriendo de verdad. Los músculos de su rostro recordando cómo hacerlo después de 3 largos años de olvido. Esto pensó. Esto era lo que me faltaba. No solo la idea abstracta de la paternidad, sino estos momentos. Estos pequeños y perfectos momentos de conexión y alegría. El peso de una niña en un columpio. El sonido de su risa. El simple acto de ayudar a alguien a ser feliz. Después de lo que pareció una eternidad, aunque apenas fueron unos 20 minutos, Natalie frenó el columpio arrastrando los pies. «¡Eso fue increíble! ¿Ahora podemos ir al tobogán?» Pasaron la siguiente hora explorando cada rincón del parque. Irwin subió con ella al trepador ensuciándose los jeans caros y desarreglando su camisa. Se deslizó por el tobogán, su cuerpo alto apenas cabiendo, haciendo reír a Natalie hasta las lágrimas. Jugaron en el sube y baja con Irwin, equilibrando cuidadosamente su peso para que Natalie pudiera subir y bajar. En el arenero construyeron castillos elaborados con fosos y torres, usando cubos y cucharas de plástico viejos que otros niños habían dejado atrás. Michelle los observaba desde su banco con el corazón haciendo acrobacias dentro de su pecho. No recordaba la última vez que había visto a su hija tan feliz, tan libre. Natalie tenía amigos en la escuela, sí, pero siempre se mantenía un poco aparte la niña sin padre, la que no tenía ropa tan bonita, la que no podía pagar las excursiones o las fiestas de cumpleaños en lugares caros. Pero allí con Irwin no era la niña pobre, ni la niña sin papá. Era solo Natalie, una niña siendo amada, jugando, sintiéndose especial. Extendieron una manta para almorzar con los sándwiches y frutas que Michelle había preparado. Natalie se sentó entre ellos, parloteando sin parar sobre la escuela su maestra y el libro que estaba leyendo. «Cuando sea grande, quiero ser maestra», anunció con entusiasmo. «Así puedo ayudar a los niños a aprender cosas. Mamá dice que la educación es lo más importante». «Tu mamá tiene razón», asintió Irwin. «La educación abre puertas, te da opciones. ¿Qué materia te gustaría enseñar? Lectura. Me encanta leer. Los libros te llevan a otros mundos. Te dejan ser quien quieras, ir a donde quieras. Aunque estés atrapado en el mismo lugar, los libros te hacen volar». La sabiduría en sus palabras, la poesía en ellas, conmovió a ambos adultos. Michelle extendió la mano y le acarició el cabello con orgullo y ternura brillando en sus ojos. Irwin observó ese gesto, la manera tan dulce en que Michelle tocaba a su hija, y sintió como su corazón se ensanchaba. A medida que avanzaba la tarde y el sol comenzaba a descender, Natalie empezó a cansarse. Trepó al regazo de Irwin, mientras él estaba sentado sobre la manta, su cabeza apoyada contra su pecho. Michelle estuvo a punto de decirle que le diera espacio al señor Kelly, pero Irwin negó suavemente con la cabeza. «Está bien», susurró. «Más que bien». Rodeó con los brazos a la niña adormecida, y Michelle observó cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Entendió que eso era lo que él había perdido cuando Irene murió, la posibilidad de tener una familia, de vivir momentos tiernos, de sentir amor inocente. Y Natalie, con su corazón generoso, le estaba regalando un pequeño vistazo de lo que podría haber sido. Cuando la niña se quedó completamente dormida, Irwin la levantó con cuidado y la llevó a su auto. Los condujo a casa y al llegar, la cargó en brazos hasta su cama y la acostó suavemente. Michelle la cubrió con una manta, y ambos se quedaron unos segundos en silencio, observando cómo dormía. En el pequeño porche de entrada, Michelle se volvió hacia él. «Gracias. No la veía tan feliz desde hace mucho. Fue bonito para ella. Tener una figura paterna, aunque fuera solo por una tarde». «Gracias a ti», respondió Irwin.
No me había sentido tan vivo en años. Ella es increíble, Michelle. Tú eres increíble. La forma en que la has criado, los valores que le has dado, el amor, es admirable. Sus miradas se cruzaron y algo pasó entre ellos, algo eléctrico, aterrador y maravilloso. Michelle contuvo el aliento. Irwin extendió la mano lentamente dándole tiempo para apartarse, y con suavidad le acomodó un mechón de cabello detrás de la oreja. ¿Puedo volver a verlas?, preguntó en voz baja. No como tu jefe, sino como un amigo. Sí, susurró Michelle. Me gustaría eso. Y así, comenzó un nuevo capítulo en sus vidas. Irwin se convirtió en una presencia habitual en la pequeña casa amarilla. Venía a cenar trayendo víveres que Michelle al principio rechazaba, hasta que él le explicó que quería contribuir. Ayudaba a Natalie con la tarea descubriendo que tenía talento para explicar matemáticas de manera que una mente de 7 años pudiera entender. Veían películas juntos, los tres apretujados en el viejo sofá con Natalie, quedándose dormida a mitad de la historia. La relación entre Michelle e Irwin se profundizó. Hablaban de todo y de nada, de filosofía y cultura popular, de miedos y sueños. Michelle compartía sus preocupaciones sobre ser una buena madre, sobre darle a Natalie la vida que merecía. Irwin confesaba su culpa por seguir adelante después de Irene, por sentir que traicionaba su memoria al volver a ser feliz. Ella querría que fueras feliz, le dijo Michelle una noche. Estaban en el porche después de que Natalie se había ido a dormir. La noche de Tampa era cálida y el sonido de los grillos llenaba el aire. Cualquier mujer que te haya amado de verdad querría que vivieras plenamente, no que te enterraras en el dolor. ¿Cómo te hiciste tan sabia?, preguntó Irwin tomando su mano. Las dificultades te enseñan cosas, respondió Michelle, entrelazando sus dedos con los de él. Te muestran lo que realmente importa. Y tú importas, Irwin. Le importas a Natalie. Me importas a mí. Fue la primera vez que alguno de los dos reconoció lo que estaba creciendo entre ellos. Irwin apretó su mano con el corazón latiendo con fuerza. Tú también me importas más de lo que imaginé posible. Se quedaron en un silencio cómodo, las manos unidas, los dos conscientes de que algo estaba cambiando, de que avanzaban hacia algo importante, algo que podría transformarlo todo. 2 meses después de aquella primera visita al parque, Irwin invitó a Michelle a una cita formal. Hizo una reservación en el restaurante más elegante de Tampa, un lugar con una estrella Michelin y vista a la bahía. Michelle estaba nerviosa. Pidió prestado un vestido a una compañera de trabajo, ya que no tenía nada apropiado para un sitio tan fino. Cuando Irwin llegó a recogerla, se quedó sin aliento al verla hermosa y elegante, pese al vestido prestado. El restaurante era todo lo que ella había imaginado. Candelabros de cristal, manteles blancos, camareros de smoking. Se sintió fuera de lugar al principio, como una intrusa en ese mundo de lujo. Pero Irwin, percibiendo su incomodidad, extendió la mano y tomó la suya. Perteneces a cualquier lugar que elijas estar, dijo con firmeza. Nunca lo dudes. Pidieron platos que Michelle no podía ni pronunciar, se rieron de las diminutas porciones que parecían ridículas, y hablaron hasta que el restaurante estuvo a punto de cerrar. Durante el postre, una creación de chocolate que parecía más arte que comida, Irwin se puso serio. Michelle, necesito ser honesto contigo respecto a lo que siento. Me importas más que eso. Me estoy enamorando de ti. Perdido por completo. Tú y Natalie han devuelto la luz a mi vida. Me han recordado lo que es la alegría, lo que es la esperanza. Sé que soy tu jefe, y sé que eso complica las cosas. Sé que venimos de mundos distintos, pero ya no puedo fingir que no siento esto. Michelle sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Yo también me estoy enamorando de ti. Intenté evitarlo. Me dije que era imposible, que éramos demasiado diferentes, que estaba siendo tonta. Pero Irwin dijo. Michelle, con la voz temblorosa, las lágrimas brillando en sus ojos, cuando estás con nosotras, cuando estás con Natalie, cuando me miras como me estás mirando ahora, siento que por fin estoy en casa. Como si toda la lucha y el dolor
Me hubieran traído hasta este momento hasta ti. Quédate conmigo, dijo Irwin con intensidad. Oficialmente, sé mi pareja. Déjame ser parte de tu vida y de la de Natalie. Déjame cuidar de ustedes. Michelle sonrió entre lágrimas. Sí, susurró. Sí quiero eso. Quiero todo eso. Su primer beso ocurrió allí mismo en aquel restaurante elegante con los camareros fingiendo no mirar. Fue un beso suave, dulce y lleno de promesas. El beso de dos personas que se habían encontrado contra todo pronóstico, que habían sido rotas por la vida y ahora sanaban juntas. Los meses siguientes fueron una dicha. Irwin y Michelle navegaron su relación con cuidado y respeto. En el trabajo mantenían la profesionalidad, aunque todos notaban el cambio en ambos. Michelle irradiaba felicidad. Irwin sonreía más, hacía bromas con sus empleados, parecía más humano, menos aquel hombre distante y triste que había sido. Natalie estaba encantada. Había llegado a querer profundamente a Irwin, y saber que él y su madre estaban juntos oficialmente la hacía sentirse parte de una familia real. A veces lo llamaba Irwin, pero en su cabeza ya lo llamaba papá, aunque todavía no se atrevía a decirlo en voz alta. Irwin las mudó de la casa amarilla a un hermoso adosado que él poseía, más grande, más seguro, y en un mejor distrito escolar para Natalie. Michelle al principio protestó, insistiendo en que no podía aceptar tanta generosidad, pero Irwin fue firme. Quiero hacerlo, dijo con convicción. Quiero darle a ti y a Natalie seguridad. Por favor, déjame hacerlo. Su vida encontró un ritmo. Irwin recogía a Natalie de la escuela, la ayudaba con la tarea mientras Michelle terminaba su jornada. Cocinaban juntos los tres, riendo y charlando en la cocina. Los fines de semana eran para la familia el zoológico, la playa, el museo de ciencias. Estaban construyendo una vida juntos, una familia nacida de los escombros de sus pasados. Pero 4 meses después, el pasado regresó de la forma más cruel posible. Irwin y Michelle estaban sentados en el sofá una noche, con Natalie dormida arriba, cuando el teléfono de Michelle sonó. No reconoció el número, pero respondió de todas formas. Hola, Michelle. Soy Diego. La voz le heló la sangre. Se levantó de golpe, alejándose de Irwin, el cuerpo entero tenso. ¿Qué quieres? Me enteré de tu nuevo hombre. ¿Un CEO rico, ¿Te ha ido bien? ¿Cómo conseguiste este número? Tengo mis maneras. Mira, quiero ver a mi hija. Tengo derecho a verla. La abandonaste hace 4 años. No tienes ningún derecho. Legalmente sí lo tengo. Sigo siendo su padre, y a menos que quieras problemas, sugiero que lleguemos a un acuerdo. Algo financiero para compensarme por todos los años perdidos. Michelle sintió una furia como nunca antes. Esto es chantaje. Llámalo como quieras. Hablaré con mi abogado, a menos que quieras ahorrarnos problemas y escribirme un cheque. Digamos, 50,000 para empezar. Colgó. Michelle se quedó temblando, el teléfono aún en la mano. Irwin estaba a su lado en segundos, tomándole el teléfono y guiándola de vuelta al sofá. ¿Qué pasó? ¿Quién era Diego?, susurró. ¿Sabe de nosotros? Quiere dinero. Está amenazando con pedir la custodia de Natalie si no le pago. El rostro de Irwin se oscureció. Una faceta suya que Michelle nunca había visto emergió. Su voz era baja, peligrosa. Por encima de mi cadáver. Irwin es su padre biológico. El tribunal podría ponerse de su lado. Podrían darle la custodia o al menos visitas. No puedo dejar que se acerque a ella. No es una buena persona. Ella ni siquiera lo recuerda. La destruiría. Escúchame bien, dijo Irwin tomando su rostro entre las manos y obligándola a mirarlo. Tengo recursos. Tengo a los mejores abogados de Florida en nómina. Ese tal Diego no sabe con quién se está metiendo. No dejaré que te haga daño ni a ti ni a Natalie. ¿Me oyes? Las protegeré con todo lo que tengo. Y cumplió su palabra. Al día siguiente, Irwin contactó a su equipo legal. Comenzaron a preparar un caso contra Diego, documentando su abandono, su falta de pago de manutención, su completa ausencia en la vida de Natalie. Contrataron investigadores privados que descubrieron un historial lleno de deudas impagas, compañías turbias
y hasta algunos cargos menores sin resolver. 2 semanas después, el abogado de Diego presentó una solicitud de custodia parcial. Michelle estaba devastada. Apenas podía funcionar, pero Irwin fue su roca firme, seguro y absolutamente convencido de que ganarían. La audiencia fue brutal. Diego apareció con un traje prestado fingiendo ser el padre reformado, que solo quería una segunda oportunidad. Su abogado retrató a Michelle como una madre inadecuada, citando sus largas horas de trabajo y su relación con su jefe, tratando de convertirlo todo en un asunto inmoral. Pero el equipo de Irwin era mejor. Desmantelaron el caso de Diego punto por punto. Mostraron registros financieros que probaban que nunca había pagado un centavo de manutención. Presentaron su historial criminal. Llamaron a maestros y vecinos que testificaron sobre la ejemplar crianza de Michelle y el bienestar de Natalie. El golpe final llegó cuando la jueza pidió hablar con Natalie en privado. La niña, con solo 7 años, fue honesta y clara. «Ese hombre no es mi papá», dijo serenamente. «No lo conozco. Nunca vino a mis cumpleaños ni en Navidad. Nunca ayudó cuando mamá lloraba por dinero. Nunca estuvo. Pero Irwin sí está. Él me ayuda con la tarea», dijo Natalie con voz firme. «Hace que mamá sonría. Es mi familia». La jueza dictó sentencia a favor de Michelle. Diego fue negado tanto la custodia como las visitas. Además, dado que su motivación era claramente económica y no paternal, y por su intento de extorsión, el tribunal emitió una orden de restricción. Debía mantenerse al menos a 150 metros de Michelle y Natalie en todo momento. Al salir del juzgado, Michelle se derrumbó en los brazos de Irwin, sollozando de alivio. «Se acabó. Por fin se acabó. Y te dije que te protegería», murmuró Irwin besándole el cabello. «Siempre las protegeré a las dos. Siempre». Pero no todo había terminado. Diego, enfurecido por su derrota y consumido por la avaricia y el resentimiento, no estaba dispuesto a rendirse. Su rabia lo fue devorando, bebiendo, maquinando, volviéndose cada vez más inestable. Se convenció de que Michelle y Natalie le habían robado la vida, su oportunidad de ser feliz, su posible riqueza. 3 semanas después del fallo judicial, un hermoso domingo por la tarde, Irwin llevó a Michelle y Natalie al parque Bayshore Boulevard. El día era perfecto, cielo azul, brisa suave del Golfo de Tampa. El camino arbolado junto al agua era ideal para un paseo y habían llevado un almuerzo para disfrutar bajo uno de los grandes robles. Natalie corría delante, sus nuevas zapatillas rosadas, regalo de Irwin, brillando con cada paso. Perseguía gaviotas, riendo sus coletas, ondeando al viento. Llevaba su vestido amarillo favorito, el de margaritas pequeñas estampadas. Michelle e Irwin caminaban de la mano detrás de ella, disfrutando del sol y de la paz de sentirse al fin una familia. A su alrededor, otras familias pasaban, corredores, ciclistas, ancianos alimentando aves. Todo era idílico, perfecto, tranquilo. Nadie notó la figura que los observaba desde detrás de un gran roble a unos 50 metros más adelante. Nadie vio cómo bebía largos tragos de un frasco de metal, sus ojos siguiendo cada movimiento de Natalie con una concentración depredadora. No sabían que Diego los había estado siguiendo durante días, aprendiendo sus rutinas, esperando su momento. La orden judicial ya no significaba nada para él. Lo había perdido todo: su oportunidad de dinero fácil, su supuesto derecho legal sobre la niña, cualquier vestigio de dignidad. Y en su mente retorcida, empapada de alcohol, todo era culpa de ellos. De Michelle por seguir adelante, de Irwin por jugar al héroe, y hasta de Natalie por elegirlos a ellos. La niña se alejó un poco más de lo habitual, distraída por una gaviota particularmente valiente que parecía querer jugar con ella. Estaba a unos 20 metros de sus padres, lo suficiente para que el sonido del parque, las olas y las voces de la gente amortiguaran su voz cuando les gritó algo sobre el ave. Diego vio su oportunidad. Su corazón latía desbocado, impulsado por la rabia, el alcohol y la desesperación. Salió de detrás del árbol con pasos rápidos pese a su embriaguez. La agarró por detrás, un brazo alrededor de su pequeño cuerpo, la otra mano cubriéndole la boca antes de que pudiera gritar. Los ojos de la niña se abrieron de terror.
Su cuerpo se tensó. «¡Cállate! ¡Cállate!», susurró Diego con voz ronca, su aliento apestando a whisky. «Ahora te vienes con papá. Vamos a hablar de cómo arruinaste todo». Natalie forcejeó intentando apartar sus dedos, pataleando, mordiéndolo, pero su agarre era demasiado fuerte. Las lágrimas le corrían por la cara mientras el pánico la envolvía. Era el hombre del juzgado el que su madre había dicho que no debía ver jamás. Y ahora la tenía. Michelle lo vio primero. Un instante antes, Natalie perseguía un pájaro. Al siguiente, un hombre Diego la había agarrado. Por un segundo su mente no lo procesó. Luego la realidad la golpeó con fuerza y gritó con un sonido primitivo salido del fondo de su alma. «Natalie, no. Diego, suéltala». Echó a correr sus sandalias, golpeando el pavimento, las piernas moviéndose tan rápido como podían. Pero Irwin ya se había lanzado. En cuanto escuchó el grito, giró la cabeza y su cuerpo reaccionó antes de que su mente entendiera la escena. Vio a Diego, vio a Natalie forcejeando, y algo ancestral y salvaje despertó en su interior. Aquel hombre amenazaba a su hija. Su hija. La niña que amaba más que a su propia vida. Irwin corrió más rápido de lo que jamás lo había hecho. Sus largas piernas devoraban la distancia con velocidad aterradora. Diego lo vio venir, y el pánico se reflejó en su rostro. Trató de correr retrocediendo mientras arrastraba a Natalie hacia el estacionamiento donde había dejado su coche. Pero estaba fuera de forma borracho y cargando con una niña que luchaba desesperadamente. Irwin, impulsado por pura adrenalina, miedo, ira y amor, era imparable. «¡Suéltala!», rugió Irwin, su voz resonando por todo el parque y llamando la atención de los presentes. Diego intentó escapar, pero Irwin se abalanzó sobre él con una embestida que habría hecho orgulloso a su entrenador de fútbol americano universitario. Cayó con fuerza sobre el césped, haciendo que Diego soltara a Natalie. Ella salió corriendo sollozando. «¡Corre, Natalie! ¡Ve con tu madre!», gritó Irwin sin apartar la vista de Diego. La niña corrió y Michelle la atrapó a unos metros, cayendo de rodillas y abrazándola con fuerza tan fuerte que dolía. «Estás a salvo, cariño. Estás a salvo. Mamá te tiene». Lo repetía una y otra vez mientras con manos temblorosas sacaba su teléfono para llamar al 911. Mientras tanto, Irwin mantenía a Diego inmovilizado. El hombre se retorcía lanzando golpes descontrolados, escupiendo, maldiciendo. «Es mi hija mía. No puedes quitármela. Tengo derechos». «No tienes ningún derecho», gruñó Irwin sujetándole las muñecas y aplastándolas contra el suelo. Su rodilla se hundió en la espalda de Diego, usando todo su peso para mantenerlo quieto. «La abandonaste, violaste una orden judicial. Acabas de intentar secuestrar a una niña. Vas a ir a prisión, maldito». Diego siguió forcejeando, pero Irwin no cedió. Su corazón latía con fuerza, las manos le temblaban por la adrenalina, pero no aflojó. No podía. Si lo hacía, Diego podría volver a alcanzar a Natalie, podría herir a Michelle, podría destruir todo lo que habían construido. Así que resistió con los músculos ardiendo, respirando con dificultad, pero sin soltarlo. Otras personas del parque ya habían notado el alboroto y comenzaron a acercarse formando un círculo prudente alrededor. Un corredor, un hombre corpulento de unos 40 años, se aproximó para ayudar. «Yo le sostengo las piernas», dijo el corredor agarrando los tobillos de Diego cuando éste intentó patear. Una mujer cercana hablaba por teléfono también con el 911, dando testimonio de lo que veía. En menos de 3 minutos, aunque se sintiera como una eternidad, las sirenas de la policía resonaban en la distancia, haciéndose cada vez más fuertes. A los 5 minutos, 2 patrullas chirriaron al frenar en el estacionamiento y 4 agentes corrieron hacia el césped. En el caos posterior, mientras daban sus declaraciones a los oficiales, Natalie se aferraba a Irwin como a un salvavidas. Temblaba traumatizada, las lágrimas corriendo por su rostro. «Intentó llevarme», sollozó. «Quiso llevarme lejos de ti y de mamá». «Pero no lo hizo», dijo Irwin con ferocidad abrazándola fuerte. «Jamás dejaré que nadie te haga daño. Nunca. Eres mi niña. Tú y tu mamá son mi familia.
Te quiero, papá, susurró Natalie. El aliento se le cortó. Era la primera vez que lo llamaba así. Las lágrimas le llenaron los ojos mientras la abrazaba más fuerte. Yo también te quiero, cariño. Mucho, muchísimo. Michelle se unió al abrazo y los tres permanecieron allí aferrados mientras las luces policiales parpadeaban a su alrededor y los agentes trabajaban en la escena. Eran una familia forjada en el fuego, unida por un amor más profundo que la sangre. Diego fue acusado de intento de secuestro, violación de una orden de restricción y peligro infantil. Fue condenado a 3 años de prisión y al salir una orden permanente le prohibió contactar a Michelle o Natalie nunca más. Finalmente estaba fuera de sus vidas para siempre. El trauma de aquel día tardó en disiparse, especialmente para Natalie. Durante semanas tuvo pesadillas, se despertaba gritando buscando a Irwin y a Michelle. Ellos la llevaron a terapia, pasaban más tiempo con ella, la rodeaban de amor y seguridad. Poco a poco Natalie fue sanando, volviéndose más fuerte después de haber enfrentado su miedo. Para Irwin y Michelle, el incidente consolidó algo que ambos sentían, pero que aún no habían dicho. Se amaban profunda e irrevocablemente. Ya eran una familia en todo sentido. Solo faltaba hacerlo oficial. 6 meses después del encarcelamiento de Diego, en una tarde perfecta de Florida, con el sol poniéndose sobre la bahía de Tampa, Irwin llevó a Michelle y a Natalie a la playa. Había preparado todo con cuidado. El lugar estaba decorado con velas y flores. Una música suave sonaba desde altavoces ocultos. Natalie conocía el secreto y apenas podía contener la emoción. Cuando llegaron al área decorada, Michelle se llevó las manos a la boca sorprendida. Irwin, ¿qué es todo esto?, preguntó con la voz entrecortada. Él tomó sus manos y la condujo al centro del espacio iluminado por las velas. Luego, para su asombro, se arrodilló ante ella. Natalie corrió a colocarse a su lado sosteniendo una pequeña caja de terciopelo. Michelle Hughes, comenzó Irwin, su voz temblando por la emoción. Hace 6 meses, una niña con coletas y un viejo vestido rosa entró a mi edificio de oficinas y cambió mi vida para siempre. Me recordó que la bondad aún existe en este mundo, que la honestidad y la integridad no son solo palabras, sino valores vivos. Y luego te conocí a ti, y me enseñaste que el amor puede florecer incluso en el suelo más oscuro, que un corazón roto puede recomponerse y volverse más fuerte en sus grietas. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Michelle. Tú y Natalie me han dado una razón para vivir de nuevo, para tener esperanza, para soñar otra vez. Me han hecho un mejor hombre. Me han mostrado lo que realmente significa familia, no la sangre, sino la elección. No la obligación, sino el amor. Michelle, quiero pasar el resto de mi vida haciéndote feliz, protegiéndolas a ambas, siendo el padre que Natalie merece y el esposo que tú mereces. ¿Te casarías conmigo? Abrió la cajita que Natalie sostenía, revelando un anillo de diamantes deslumbrante, que capturó la luz del atardecer lanzando destellos de arco iris sobre el rostro lloroso de Michelle. Sí, sollozó ella. Sí, 1000 veces sí. Irwin deslizó el anillo en su dedo y se levantó para besarla profundamente. Natalie aplaudió y giró a su alrededor, luego se lanzó hacia ellos para abrazarlos. Los tres reían y lloraban a la vez. ¿Entonces eso significa que Irwin será oficialmente mi papá?, preguntó Natalie con esperanza. Si tú me aceptas, dijo Irwin arrodillándose otra vez para mirarla a los ojos. Quiero adoptarte si tú y tu mamá están de acuerdo. Quiero ser tu papá legalmente, oficialmente, para siempre. Natalie le rodeó el cuello con los brazos. Sí, lo quiero más que nada en el mundo. La boda se celebró 3 meses después, planeada con cariño y detalle. No fue un evento enorme, sino íntimo y hermoso, justo como Michelle e Irwin querían. La lista de invitados incluía amigos cercanos de la empresa, los maestros y compañeros favoritos de Natalie, la señora Patterson, que había cuidado de ella tantas tardes, y algunos socios de Irwin, que se habían convertido en amigos genuinos. En total, unas 70 personas, todas de algún modo tocadas por aquella historia de amor. La ceremonia tuvo lugar al atardecer en los jardines hundidos de San Petersburg,
un paraíso botánico frente a la bahía. Los jardines rebosaban de plantas tropicales, flores de colores y altos árboles cubiertos de musgo español. El sol poniente pintaba el cielo en tonos de naranja, rosa y violeta, como si la naturaleza misma celebrara su unión. Filas de sillas blancas miraban hacia un arco cubierto de rosas y jazmines, cuyo perfume llenaba el aire. Faroles colgaban de las ramas, listos para iluminar al caer la noche. Natalie fue la niña de las flores, y se tomó su papel muy en serio. Llevaba un vestido rosa de princesa que había elegido ella misma con capas de tul y destellos que brillaban con la luz. Era el vestido de ensueño que siempre había querido, y al usarlo se sentía dentro de un cuento de hadas. Su cabello rubio estaba peinado en rizos elegantes, con pequeñas rosas blancas entrelazadas. Llevaba una cesta de pétalos de rosa que esparcía con concentración solemne por el pasillo. Sus ojos azules, enfocados en hacerlo perfecto para su mamá y para Irwin. Cuando el cuarteto de cuerdas comenzó a tocar el canon en re de Pachelbel, Irwin tomó su lugar en el altar. Vestía un traje gris carbón con un butonier de rosa blanca, y sus manos temblaban ligeramente mientras las unía frente a él. Su padrino, su viejo amigo y director financiero David Martínez, se situó a su lado ofreciéndole una sonrisa de apoyo. Entonces la música cambió a Thousand Years, y todos se pusieron de pie cuando Michelle apareció al final del pasillo. Llevaba un vestido blanco sencillo pero elegante, no un vestido de novia tradicional, sino un vestido veraniego fluido que le sentaba perfectamente. El corpiño tenía delicados detalles de encaje y caía con gracia hasta sus tobillos. Su cabello rubio estaba suelto en ondas suaves, adornado con una pequeña corona de flores de azahar. En sus manos sostenía un ramo de rosas blancas y lavanda, y nunca había estado más hermosa. Pero lo que realmente le quitó el aliento a Irwin fue su rostro irradiaba felicidad con lágrimas brillando ya en sus ojos. Avanzó sola por el pasillo sin nadie que la entregara porque no tenía padre, pero con la mirada fija en Irwin. Cada paso la acercaba al hombre que había salvado su vida, y la de su hija que les había enseñado lo que era el amor verdadero, que les había probado que las segundas oportunidades existen y son hermosas. Cuando llegó al altar, Irwin dio un paso al frente para recibirla. Su visión estaba nublada por las lágrimas, y no le importó que todos lo vieran llorar. Tomó sus manos, y ambas temblaban. «Eres lo más hermoso que he visto en mi vida», susurró con la voz cargada de emoción. El oficiante, un hombre mayor amigo de la familia de Irwin, desde hacía décadas sonrió al verlos, y comenzó. «Queridos presentes, estamos reunidos hoy para ser testigos de la unión de Irwin y Michelle, dos almas que se encontraron de la manera más inesperada y cuya historia de amor nos recuerda que la esperanza y la felicidad pueden florecer incluso después de las etapas más oscuras de la vida». La ceremonia continuó con lecturas de amigos, incluyendo un poema sobre el amor y la familia que Natalie había ayudado a elegir. Luego llegó el momento de los votos. El instante que ambos habían esperado las palabras que necesitaban decirse. Irwin fue el primero. Su voz era firme aunque las lágrimas seguían cayendo. «Michelle, hace 3 años pensé que mi vida había terminado. Creí que había perdido mi oportunidad de ser feliz, de tener una familia, de amar. Sobrevivía, pero no vivía. Y entonces, una niña con coletas y el corazón más grande que he conocido, entró en mi edificio y me recordó que la bondad aún existe en este mundo. Y a través de ella te encontré a ti. Me has despertado partes de mí que creía muertas. Me has mostrado que el corazón puede volver a amar, que puede crecer, expandirse y dejar espacio para nuevos sueños sin traicionar a los antiguos. Eres el sol después de la lluvia, la esperanza después de la desesperación, la alegría después del dolor. Prometo amarte con todo lo que soy todos los días de mi vida. Prometo ser tu compañero, el padre de Natalie, y un hombre digno de la fe que has puesto en mí. Prometo elegirte cada día en los buenos y los malos momentos, en la risa y en las lágrimas. Tú y Natalie son mi familia, mi hogar, mi todo. Hoy no solo gano una esposa, también gano una hija.
y ambas son las bendiciones más grandes que podría recibir. Michelle lloraba abiertamente, las lágrimas deslizándose sin control, mientras escuchaba al hombre que amaba abrir su corazón. Cuando llegó su turno, respiró hondo y comenzó a hablar con la voz temblorosa pero fuerte. Irwin, he pasado la mayor parte de mi vida adulta luchando, esforzándome por sobrevivir y criar a mi hija sola. Pensé que tenía que ser fuerte todo el tiempo, que pedir ayuda era debilidad, que ser vulnerable era estar rota. Pero tú llegaste a nuestras vidas y me enseñaste que la verdadera fortaleza está en permitir que te amen, en aceptar ayuda, en abrir el corazón incluso después de haber sido herido. Me has mostrado lo que realmente significa una pareja, lo que se ve cuando alguien decide quedarse a tu lado, no porque deba hacerlo, sino porque quiere hacerlo. Has sido un protector, un proveedor, pero más que eso, has sido un amigo. Le has dado a Natalie algo que yo sola nunca podría haberle dado: el amor de un padre. Verte con ella, ver lo paciente, tierno y cariñoso que eres, llena mi corazón hasta el desbordamiento. Prometo amarte en los buenos y malos tiempos, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad. Prometo ser tu refugio, tu hogar, tu compañera en todo. Prometo honrar la memoria de la esposa que perdiste, porque ella ayudó a formar al hombre increíble que eres, el hombre que amo con todo mi corazón. Hoy nos convertimos oficialmente en familia para siempre, y estoy tan agradecida, tan infinitamente agradecida, de que el destino te haya traído a nosotras. Eres mi oración respondida, mi bendición inesperada, mi amor eterno. No quedó un solo ojo seco en el jardín. Incluso el oficiante tuvo que hacer una pausa para recomponerse antes de seguir. Los guió en el intercambio de anillos, alianzas simples de oro, que habían elegido juntos, símbolos de su compromiso eterno. Irwin, aceptas a Michelle como tu legítima esposa para amarla y cuidarla desde este día en adelante, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separe. Sí la acepto, dijo Irwin con voz firme, sin apartar la vista de ella. Con todo mi corazón, Michelle. ¿Aceptas a Irwin como tu legítimo esposo para amarlo y cuidarlo desde este día en adelante, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separe? Sí lo acepto, respondió Michelle con una sonrisa entre lágrimas. Absolutamente sí. Por el poder que me otorga el estado de Florida, los declaro marido y mujer. Irwin puede besar a su esposa. El beso fue largo, profundo, lleno de gratitud y amor. La gente aplaudió. Natalie lanzó pétalos al aire, y la música volvió a sonar. En la recepción, Irwin brindó con una copa en la mano. Estuve perdido un tiempo. Creí que al perder a Irene había perdido mi oportunidad de ser feliz, de tener una familia, de amar. Pero luego una niña me recordó que la integridad todavía existe, que la bondad es real, que hay personas que eligen lo correcto aunque sea más difícil. Y después conocí a una mujer que me mostró que la capacidad del corazón para amar es infinita, que uno puede honrar un amor pasado y abrazar al mismo tiempo un futuro nuevo. A mi esposa Michelle y a mi hija Natalie, ustedes son mi segunda oportunidad, mi mayor bendición, mi hogar. Las amo más de lo que las palabras pueden decir. No había un solo ojo seco en la sala. Se mudaron a la mansión de Irwin, aunque él la renovó completamente para convertirla en un verdadero hogar familiar, y no en un mausoleo de soltero. Natalie obtuvo el dormitorio de sus sueños pintado de lila, con una cama con dosel y estanterías llenas de libros. Michelle e Irwin construyeron una vida llena de equilibrio, trabajo y descanso, noches tranquilas, y fines de semana llenos de aventura, tiempo individual y momentos en familia. Irwin adoptó oficialmente a Natalie, y el día en que fueron al juzgado para la audiencia final, ella vistió su mejor vestido y llevó una sola rosa. Cuando la jueza declaró que Natalie Hughes era desde ese momento Natalie Kelly, la niña rompió en lágrimas de felicidad. Tengo un papá, repetía una y otra vez. De verdad tengo un papá. La vida se estabilizó en un hermoso ritmo. Irwin redujo sus horas en la empresa, delegó más y priorizó el tiempo con su familia.
Michelle se inscribió en el colegio comunitario para obtener su GED y luego comenzó a tomar cursos de negocios. Irwin la apoyó en cada paso, ayudándola a estudiar, alentando sus sueños. Con el tiempo se incorporó a la compañía en un puesto de gestión, supervisando los programas de alcance comunitario. Natalie floreció. Hizo nuevos amigos en su escuela, se unió a las Girl Scouts, tomó clases de piano. Pero nunca olvidó de dónde venía. Se ofrecía como voluntaria en bancos de alimentos, donaba sus juguetes viejos a otros niños necesitados, y siempre recordaba la lección que su madre le había enseñado: ser honesta, ser amable y valorar la integridad por encima de todo. Una noche, un año después de la boda, los tres estaban sentados en el patio trasero, viendo el atardecer sobre la piscina, sobre el jardín, sobre la vida que habían construido juntos. Natalie, acurrucada entre sus padres, murmuró somnolienta: «Soy feliz. De verdad, realmente feliz». «Yo también, cariño», respondió Michelle acariciándole el cabello. «Y yo 3», añadió Irwin abrazándolas a ambas. Se quedaron en silencio en esa comodidad que solo tienen las familias verdaderas. Y Irwin pensó en el camino que los había llevado hasta allí, la billetera, la niña de coletas, el acto de honestidad que lo había cambiado todo. Pensó en Irene. Y supo en lo más profundo de su alma que ella estaría feliz por él, que amaría a Michelle y a Natalie, que querría que él viviera plenamente, que amara sin miedo, que abrazara esta segunda oportunidad con todo su corazón. «Gracias», susurró Irwin sin saber si se lo decía a Irene, al destino, a Dios o a las dos personas que tenía a su lado. «¿Por qué?», preguntó Michelle con dulzura. «Por enseñarme que la honestidad abre puertas, que la integridad importa, que el amor puede encontrarse en los lugares más inesperados, que la familia no se trata de sangre o biología, se trata de elegirse cada día». No respondió Natalie, medio dormida. «Gracias a ti por elegirnos», siempre prometió Irwin, siempre y para siempre. Y mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo de Tampa, mientras la brisa cálida de Florida agitaba suavemente las palmeras y los sonidos del vecindario se fundían en una sinfonía de paz, la familia Kelly permaneció